Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Carolina, entonces comenzaría. Abrí Marcelo, adelante. Perfecto. Bueno, muy contentos de estar en este ámbito. Casa Patria, nuestra anfitriona, su presidenta María de los Ángeles Agnum, hoy como invitado especial el senador nacional, presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. Estamos unos compañeros para comentar, para conversar acerca de la economía de Francisco, compañeros que los vamos a ir presentando a continuación. Si les parece bien, María, y quiere hacer algún otro comentario, por ahí va a darle la palabra a Oscar. ¿O ya está bien? Bueno, muy bien. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas. Agradecerte a vos, Marcelo, y a todo el equipo de Casa Patria Santa Fe, de Casa Patria Rosario, por estar trabajando permanentemente estos temas que son tan importantes, ¿no? Que no son temas de coyuntura solamente, son temas que miran la coyuntura a la luz de lo que significa nada más ni nada menos que la doctrina social de la Iglesia, que para nosotros, los que provenimos del peronismo, del kirchnerismo, tiene que ver con esta doctrina cristiana, humana, profundamente social, que es también la doctrina peronista, la doctrina nacional justicialista. Y en este sentido decir que me parece que es muy importante poder contar hoy con la presencia del presidente del Instituto Patria, del querido compañero senador nacional Oscar Parrilli, y de nuestros expositores que han sido elegidos, me parece que con mucho criterio de parte tuya, querido Marcelo, porque vamos a tener una perspectiva y una mirada muy amplia de la economía en estos tiempos tan difíciles. Pero cuando hablamos del Papa Francisco y hablamos de la economía, también hablamos de la esperanza, ¿no? Hablamos de la esperanza, de la posibilidad de que los seres humanos podamos construir una sociedad más justa, que podamos reducir los niveles de desigualdad, que podamos construir parámetros de mayor justicia social, que podamos construir un mundo donde quepamos todos y todas, y hoy tenemos ese enorme desafío en la República Argentina. Un desafío respecto del cual no estamos asustados, sino que nos pone más valientes. Quedó enganchado, me parece. Y hay un problemita. Apaguemos nuestras cámaras, José. Apaguemos nuestras cámaras para ganar. Hola, hola. Sí, ahí se escucha quién es, Marcelo. Hola, soy yo. Marcelo, Oscar. es Oscar, porque a María de los Ángeles se le desconectó, se ve que tenía problemas de conexión, así que si querés seguir. Bueno. Perdón por los problemas técnicos. Adelante, Oscar Parrilli, entonces. Bueno, buenas tardes a todos, a los Marcelo, a José también y obviamente a Marilyn. Un gusto de conversar, de estar juntos y aunque sea por este medio, volver a reencontrarnos, aunque sea unos minutos. La verdad que esta iniciativa que ustedes tienen de difundir la palabra, el pensamiento y la acción del Papa Francisco
es un tema que nosotros en el instituto veníamos analizando hace bastante tiempo, de la necesidad que teníamos de difundir, explicar y hacer conocer el pensamiento, la palabra y la acción que lleva adelante el Papa Francisco. Sobre todo porque, no solamente porque es un Papa argentino, un Papa latinoamericano, la primera vez en la historia de la Iglesia que esto ocurre, y que cuando uno mira la realidad de lo que está ocurriendo acá en la Argentina, ve como que hay sectores sociales, políticos, económicos, culturales, que tienen una mirada muy negativa, muy despectiva, y en algunos casos hasta de ataque al Papa Francisco por su pensamiento y por su acción. A uno estas cosas lo conmueven porque se trata de un hombre argentino que fue formado, educado aquí, criado acá, en la Argentina, con nuestros valores, con nuestras ideas. Y bueno, la verdad que duele también, ¿no? Porque creemos que es un acto de mucha injusticia, cuando sobre todo es un papa que ha deslumbrado al mundo, ha deslumbrado a Europa. Hoy, en más de una oportunidad, yo he tenido oportunidad de viajar en algunos lugares en América Latina, también en Europa, y el Papa Francisco es la única voz que se alza en el mundo como una voz diferente, distinta, una voz que cuestiona el sistema económico y financiero internacional, una voz que le habla a los pueblos, una voz y una acción que es solidaria con los marginados, con los necesitados, con los perseguidos, y es una voz que tiene una autoridad moral como mucho tiempo hacía que la Iglesia no tenía. Teníamos una Iglesia que venía muy desprestigiada por muchas posturas ideológicas, políticas, a veces hasta religiosas de sectarismo, y este es un papa que verdaderamente, no solamente en lo religioso, sino también en lo cultural, en lo político, no partidario, sino en lo político, en la política mundial, se ha destacado por tener una voz distinta y diferente. Entonces, a nosotros nos parecía muy oportuno llevar adelante desde el Instituto Patria. Y la verdad que cuando nos enteramos que Casa Patria de Santa Fe estaba en este tema, no dudamos en sumarnos y en prestarnos a poner de alguna manera a estar en actividad con ustedes, sobre todo porque las manifestaciones que ha hecho el Papa a través de Laudato Si, a través de lo que fue ese documento histórico de Aparecida cuando todavía era cardenal y cuando se reunieron los obispos en Brasil, y hace ese documento de Aparecida que fue un poco ese documento histórico, ¿no?, de los obispos que dieron a conocer allá por el año 2008, 2009, creo que de ahí surgen muchas de las ideas que después el Papa Francisco ha divulgado por todo el mundo en sus diversas encíclicas, ¿no? Reitero, la Laudato Si, la verdad que yo la leí, recuerdo que compré varios ejemplares y se los regalé a muchos para que las lean, porque era importante conocer el pensamiento, y porque además formaba, porque además daba elementos para el análisis, para la crítica, para el pensamiento, y me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo en un tema como la economía, como a veces nos quieren mostrar como que la economía es una ciencia natural, o hay reglas de la naturaleza, o hay reglas económicas, o que la economía es una ciencia que tiene normas y principios ineluctables que no se pueden cuestionar, que no se pueden discutir, y cuando vemos que en realidad la economía de un país, del mundo, es una puja de intereses, en realidad es la generación de riqueza del sistema capitalista en el cual todos vivimos, hoy el mundo entero, salvo muy raras excepciones, rige la economía del capitalismo, es una economía donde hay una permanente disputa de intereses, una permanente pelea por la distribución del ingreso, una permanente disputa entre la producción y la especulación, una permanente disputa entre el capital y el trabajo, entre el trabajo legal y el trabajo ilegal, entre la producción de bienes legales y la producción de bienes ilegales, entre la economía legal y la economía ilegal. Bueno, es una permanente, eso es la economía hoy en el mundo, en los países, y es lo que el Papa Francisco creo que llama la atención permanentemente y que nos ha dado muchas lecciones.
sobre esto. Así que yo, la verdad que siento muy auspicioso la iniciativa que ustedes han tenido de divulgar ese pensamiento económico del Papa Francisco que lo ha expresado, porque nos tiene que iluminar a todos en las acciones que tenemos. Y sobre todo para saber que, digamos, la economía no se ordena por sí sola. No es una cosa que caiga del cielo, no es que ocurre una tormenta y llueve, o pasan las nubes y se nubla y no sale el sol y uno no puede hacer nada. No, en la economía lo que uno hace, lo que uno genere desde la política, desde la acción, es lo que resultados que obtiene. Por eso estoy convencido de la importancia de este encuentro, de este seminario, de este debate, pero sobre todo para que tengamos claro de que la puja por la distribución del ingreso y el hacer que la distribución del ingreso sea más igualitaria y más equitativa, no es una ley de la naturaleza. Depende de lo que uno haga, depende de lo que los dirigentes políticos, los funcionarios públicos, los que tienen la posibilidad de decidir y de gobernar y definir el destino de un país, depende de lo que ellos hagan, es lo que se va a lograr y los resultados que se van a obtener. Por eso, bueno, no quiero cansarlos más, simplemente volver a saludarte, Marilina, ahora que te vemos nuevamente, y a todos ustedes, desearles mucho éxito en estas jornadas y felicitarlos porque de alguna manera nos robaron la idea. Yo estoy pensando que en algún momento vamos a hacer también desde acá del Instituto Patria una actividad que tenga que ver con el pensamiento económico, el pensamiento político, el pensamiento humanitario y el pensamiento de cosmovisión del mundo que tiene nuestro Bergoglio hoy el Papa Francisco. Porque reitero, creo que es una de las pocas palabras o voces en el mundo que despiertan expectativa, esperanza, sobre todo en los pueblos, en los marginados, en los olvidados y en los excluidos. Así que muchas gracias, muy buena jornada y un abrazo para todos y para todas. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ahí vemos que se pudo, muchas gracias Oscar, ahí vemos a María de los Ángeles que se pudo reconectar, así que nos gustaría escucharla. Marcelo, no sé si estás por ahí. No sé hasta dónde se escuchó, de todas maneras, bueno, agradecerle de vuelta a Oscar por la presencia, a los expositores, me parece que lo que ha dicho Oscar, lo que ha planteado Oscar, es la centralidad de por qué desde Casa Patria Santa Fe queremos abordar la economía con esta profunda mirada social. Creo que hay que retomar la base del capital al servicio de la economía y la economía al servicio del ser humano. Por eso es tan importante que los expositores de hoy puedan adentrarse en este tema y nos dejen pensando desde aquí, desde el Instituto Patria, desde Casa Patria Santa Fe, respecto de la conformación de una nueva economía para generar un mundo con más solidaridad, con más justicia social, con más igualdad y con la oportunidad de que todas y todos quepamos en el mismo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, Marcelo parece que se ha desconectado un poquito ahí. ¿Escuchás, Marcelo? ¿Se escucha? Bueno, queremos agradecerle enormemente. Bueno, creo que los principios, aprovecho, bueno, mi nombre es José Carlos Cortés, soy de la ciudad de Carcarañá, fui invitado por Marcelo, soy profesor de ética, de filosofía, de teología, me he formado, por supuesto, en los ambientes religiosos y después me dediqué más a la filosofía y digamos, a la reflexión también, específicamente la doctrina social o la enseñanza social de la Iglesia, que combina la teología con principios antropológicos fundamentales como son los de la persona humana, como bien dijo Marilyn recién, o sea, el centro siempre va a ser la persona, y desde la concepción cristiana, nosotros consideramos
el eje, digamos, justamente, lo absoluto, lo divino, lo que adora el cristianismo, es la comunión entre personas, que se suele decir teológicamente la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunión interpersonal. O sea, la relación entre las personas es lo que crea todas las cosas, es el amor que después se dispensa en la creación y es lo que nosotros después expresamos en la historia, en el tiempo, en el mundo, digamos. Entonces, ese es el punto de partida, digamos, para poder entender lo que se suele decir la enseñanza social. Y es social porque nosotros somos seres sociales esencialmente, así que bueno, por eso estamos trabajando en equipo, con Marcelo, que ahora nos va a dirigir alguna palabra. La palabra. Claro. Ha retomado la palabra. José, contigo hablábamos de cómo dentro de esto que estabas hablando, de una fraternidad, de un modo de vida, si se quiere, que en definitiva es el cristianismo, que se daba mucho en las comunidades originales y que de alguna manera en este ir y venir permanente que nos obliga al ejercicio del pensamiento entre pasado, presente y futuro, esas formas de vida comunitarias también nos marca la necesidad desde el presente de proyectarnos a un futuro donde eso vuelva a ser realidad o pueda ser realidad o sea más realidad que ahora. Ahí está muteado, José. Ahora vos perdiste la palabra. Ahí, ahora, no, te decía que justamente en el origen del cristianismo se vivía en común, o sea, lo que hicieron los primeros cristianos es vivir en comunidad, o sea, se reunían, celebraban, trabajaban, ponían los bienes en común. Por eso uno de los principios fundamentales de la enseñanza desde siempre, digamos, del cristianismo, pero retomado en la doctrina social de la Iglesia del último siglo, es el bien común como algo fundamental. O sea, las personas en comunidad, por eso somos sociales, se pone, digamos, siempre por sobre todas las cosas el bien común. De ahí también se tiene, como se deriva el tema de el destino universal de los bienes. O sea, la creación es para todos, no es para algunos. Por eso siempre todo desarrollo y toda economía que va a tener a la humanidad como centro a la que tiene que servir, tiene que siempre tratar de buscar el bien de todos, porque si hay algunos excluidos, algunos afuera, o sea, si se produce riqueza, digamos, cuando se dice las ciencias económicas como que la que producen riqueza, pero se están enriqueciendo un minúsculo grupo de personas y la inmensa mayoría se va empobreciendo y va quedando afuera, eso para nada es lo que quiere, digamos, enseñar la doctrina social, ¿no? Todo lo contrario. Correcto, José. En esta especie de diálogo que parece que estuviéramos entre casa, pero nos están escuchando y viendo una cantidad importante de personas, nosotros justamente estamos hablando de cómo haríamos el bien común rescatando, recuperando, ya por suerte en los últimos años, no en estos últimos 4, ¿no? Por supuesto, hemos recuperado como movimiento político, los anteriores 4, los movimientos como movimiento político, la política como una herramienta de transformación en función, en pos de ese bien común, a la cual Francisco la llama la más alta forma de caridad, la mejor política, la buena política. ¿Verdad? Exactamente, o sea, la caridad o el amor, digamos, es donde debe concluir todo, o sea, cuando hay amor, cuando hay decisión, y como bien dijo recién Oscar, la política está vinculada íntimamente con la ética, con la moral, y la economía también está vinculada esencialmente con la ética, porque son actos humanos, decisiones humanas, las que hacen, digamos, que se pueda generar más riqueza, se pueda producir más. Bueno, y por supuesto que la doctrina social no es que niega el mercado, no es que niegue, digamos, que haya, digamos, un circuito financiero. Lo que pasa es que no puede ser que, digamos, el capitalismo financiero sea lo que está manejando casi la mayoría o el alto porcentaje de la producción de riqueza es por operaciones financieras. Ahí es donde nos estamos equivocando. Por eso, como bien dijeron antes, me parece que
es mucho más importante el trabajo que el capital, es mucho más importante las acciones humanas, que las técnicas económicas que se puedan decidir, que pueden ser diversas. Y el magisterio de la Iglesia nunca va a opinar sobre una parte técnica, digamos, de la economía, pero sí en los principios fundamentales que hacen a la moral y a la ética, ¿no es cierto? Cuando va creciendo el hambre en el mundo, cuando va creciendo la injusticia, cuando va creciendo la pobreza, hay que estar atentos. Bueno, no quiero yo extenderme mucho, pero era para entusiasmarlo con la solidaridad, con ese compromiso, con otro sistema a lo mejor económico que sí sea un poquito más humano, porque lo más importante es el humanismo cristiano, que la doctrina, digamos, social de la Iglesia y que el justicialismo siempre ha buscado. Perfecto. Creo que está bastante redondeado el concepto por el cual hoy nos encontramos. Muchas gracias, José, sobre todo por ir impulsando también siempre estos encuentros y abonar con tu conocimiento, tu sabiduría estos encuentros. Vamos entonces, gracias, José. Vamos entonces a presentar a los que van a hablar específicamente. Le vamos a pasar nada menos que la responsabilidad de que nos cuenten cómo se construye y cómo se tiene que hacer, ¿no?, una economía social, una economía que le devuelva al mundo una justicia social, y a los pueblos que tuvieron, como el nuestro, la suerte de conocerla en profundidad, volver a ponerla por lo más alto que seamos capaces. Tenemos con nosotros hoy a Carlos Luz, abogado, economista, investigador, coautor de obras sobre la economía como La otra economía, de esto no se habla, El futuro del dinero, autor, una obra propia de él, un trabajo extraordinario que lo vamos a recomendar siempre, Keynes y Hessel, Nuevo Paradigma. Ha estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bolonia, egresado de la UCA de Buenos Aires, pero ha estudiado también en Bolonia, Italia, haciendo un máster sobre economía asociativa y el rol de las cooperativas en el desarrollo territorial. En estos temas ha realizado diversos asesoramientos y consultorías en emprendimientos productivos y también en el Estado. Por su parte también va a estar con nosotros Marcelo D'Angelo, quien se encuentra hoy a cargo de la coordinación a nivel nacional de las cooperativas de servicios públicos en el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Para quienes no están enterados, es de donde dependen las mutuales y las cooperativas de todo el país. Desde allí se diseñan políticas, se le da asesoramiento y apoyo, y se ha desempeñado él en constitución de cooperativas, administración rural y proyectos tanto rurales como industriales productivos, en la constitución de cooperativas vinculadas a la energía y al agro, y intervino en el marco regulatorio de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe, junto a las federaciones y cooperativas eléctricas de la provincia, que como muchos, casi yo diría en todas las provincias y el país, son muy importantes. También ha realizado tareas fundantes en cooperativas barriales, como Frente Social Territorial de Rosario, y en la diagramación de cooperativas y viviendas en relación con el empleo y el mejoramiento del hábitat. Yo no estoy viendo ahora las imágenes, entiendo que Carlos está y que Marcelo también. Bueno, entonces Carlos Luz, si usted se considera bien presentado, y si no me lo corrige, me agrega o me quita, y tenemos mucha expectativa por los desarrollos de varias cosas. Ahí sí yo quisiera decir una palabrita más. Esto de, digamos, la Escuela Económica del Río de la Plata. Por supuesto, ¿qué tenés para decir de la Laudato Si en relación al aspecto económico? Bueno, ya está presentado. Adelante, Carlos. Bueno, ahí está tu micrófono. Ahí está. muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Me siento muy honrado. Muchas gracias para la doctora Sangnum, que nos ha invitado tan generosamente, y Casa Patria. A vos, Marcelo D'Angelo, también en representación del INAES, al doctor Oscar Parrilli, a todos los que están acá, y a Transformar, que también ha organizado con Casa Patria
Y en particular para mí quiero decir que es una alegría porque con Transformar hemos hecho un trabajo de hace muchísimos años, muy esforzado toda la gente de Transformar Argentina de hace muchísimos años con lo que es la doctrina económica, política, social argentina, de la que hoy justamente estamos hablando, que está alineada con el Papa Francisco y que, como decía el doctor Oscar Parrilli, no hemos conseguido estudiarlo a fondo, comprenderlo, entenderlo, integrarlo, ¿no? Esto es curioso porque además la primera tesis que yo les quiero presentar acá y les voy a mostrar sucintamente es que realmente él refleja el pensamiento económico, cultural, histórico argentino. El justicialismo es un movimiento que en su mismo nombre conlleva esta expresión. No solo la justicia social y económica, sino justamente el medio ambiente. Todos recordarán el famoso discurso del presidente Perón, ¿no es cierto?, en el 73, hablando justamente de lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en nuestras universidades, en nuestras clases dirigentes, hemos dejado y olvidado de estudiar el origen de nuestro pensamiento y nuestra cultura, que las sucesivas olas de inmigrantes no han hecho más que reforzar, como es el movimiento cooperativo y mutual, las corrientes inmigratorias, todas ellas imbuidas de un pensamiento también social que abrevaba en una tierra como la Argentina. Por eso, la tesis que hoy yo les presento modestamente acá, es que realmente Laudato Si, como la figura del Papa Francisco, nuestro querido cardenal Bergoglio, no es más que la representación física, corporal, intelectual y espiritual del pueblo argentino y latinoamericano, de nuestra conciencia sudamericana y latinoamericana. Y tan pronto ustedes lo puedan ponerse a estudiar, se van a dar cuenta que es así. Que en todos nuestros contenidos, no solo actuales, sino históricos, vive la tierra, vive el corazón de la tierra, vive el gaucho, vive el mate, vive la socialización, vive la tradición política de la libertad del hombre y por supuesto de la integración con la naturaleza. Por supuesto no tengo que hablar de los pueblos originarios para ello, lo tenemos todo claro, pero España y el cristianismo y las primeras universidades de América estuvieron en Argentina y en el Alto Perú, además de Lima, no en Estados Unidos. Entonces, quiero un poco hacer este llamado a recuperar esa tradición y en nuestro primer economista, que nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner, lo digo acá porque ella lo dice y es la figura, digamos, política que también tiene vocación intelectual, ha dicho que es nuestro primer economista, que es Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano, y aquí viene la clave de lo que les quiero transmitir con relación a Francisco, que es el pensamiento de Manuel Belgrano y después a quien fuimos descubriendo que es Silvio Gesell y que tiene continuidad en Perón. ¿No es cierto? En una expresión como si Belgrano, Gesell y Perón fueran realmente la inspiración, no solo de Bergoglio, sino que contienen el latido de nuestra expresión cultural americana. Y esto digo porque ahora les voy a contar un secreto y me voy a adelantar un poco y después lo voy a explicar, que vive en la tradición del pensamiento económico argentino, que es el pensamiento de Manuel Belgrano y de la Escuela Económica del Río de la Plata, que fue borrada en los estudios porque ha ocurrido algo producto del avance del positivismo en el siglo XIX y XX, del neoliberalismo y del marxismo, y les voy a dar la clave, yo creo modestamente, para interpretar correctamente el pensamiento en Laudato Si, y cómo encontrar la solución efectiva a la ejecución de las propuestas de Francisco en nuestra tierra y en América e internacionalmente. Cómo bajamos el pensamiento natural, social y solidario y productivo a la realidad, abrevando de nuestro pasado. Manuel Belgrano era fisiócrata, pero no era un fisiócrata francés, era un fisiócrata de la periferia, era un fisiócrata que defendió el agregado de valor en origen, el industrialismo, y sobre todo él tenía conceptos medioambientales, ecológicos, de preservación de la tierra, del respeto por las organizaciones sociales previas. Él fue el que dictó la primera constitución argentina, que fue el reglamento de las misiones, buscando proteger y reconstruir las misiones jesuíticas en el norte argentino. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Chuquisaca, fueron las luminarias de la independencia de América, mucho más antiguas que las universidades norteamericanas. Todo esto lo hemos perdido allá en el túnel del tiempo y es lo que tenemos que recoger para encontrar este punto clave que les voy a contar,
y del cual Silvio Gesell hacía una expresión magnífica internacional que también desconocemos en nuestra tierra, y que representa una propuesta que fue el orden económico natural, que tomó el gran economista inglés John Maynard Keynes para desarrollar su teoría general, que nació en la Argentina, y es algo que desconocemos. Uniendo hilando estos elementos que les acabo de contar, todos confluyen en este pensamiento, que es una propuesta que hace Francisco para la crisis actual. Y el punto reside en lo siguiente, les voy a contar. Y creo que es la primera vez que se menciona de esta manera y que nos va a permitir aclarar un pensamiento, una doctrina y los instrumentos adecuados. ¿Cuál es? El siguiente. En el cálculo económico actual, ustedes siempre tienen capital y trabajo, el conflicto entre capital y trabajo. El marxismo también habla del conflicto entre capital y trabajo, y el neoliberalismo dice que hay dos factores de producción, el capital y el trabajo. Pero ¿qué ha pasado? En la doctrina original, en la de Manuel Belgrano, en la que nosotros llamamos economía natural, y en el origen de la economía clásica, eran tres los factores de producción: capital, tierra y trabajo. Y en el cálculo económico actual, la tierra ha sido desplazada. La tierra es la naturaleza, es el capital, la naturaleza y el trabajo. Ese es el origen del pensamiento económico en Francia, y desarrollado por Manuel Belgrano. Acá no tendremos tiempo todavía, y otros economistas que han superado el pensamiento económico, como lo hizo Silvio Gesell respecto de Keynes, varios otros, y después que él, al europeo y norteamericano. Estamos tan colonizados mentalmente, lamentablemente, entre los medios y la educación, que hemos perdido la hilación de ese pensamiento que vive en nosotros y no identificamos por qué. La Argentina siempre fue contracíclica. Recuerden que cuando hay crisis en el hemisferio norte, Argentina levanta. Puede pasar eso en el futuro. Y tenemos un papa en el centro del mundo, como dijo el doctor Parrilli, y no nos hemos dado cuenta. Ellos, que tienen un grave problema en el centro, han venido a la periferia, al lejano sur, a buscar a alguien que piense distinto y que les dé soluciones. Y ahí está Francisco. Eligió un nombre adecuado a esto. ¿Y qué es lo que él lleva? Rescatar a la naturaleza. Nosotros, los seres humanos y la sociedad, no podemos vivir aislados de la tierra y de la naturaleza, formamos parte de ella. Este es un concepto interesante que debemos rescatar, y por eso digo, en primer lugar, como propuesta en esta invitación, que vuelvo a agradecer, es que en el cálculo económico debemos volver a incluir el factor económico tierra, a la naturaleza, como fue en origen, como lo hizo Manuel Belgrano, Silvio Gesell, Mariano Fragueiro y varios más. Si nosotros incluimos a la naturaleza y a la tierra como un bien en sí mismo, es el origen de la riqueza, vamos a encontrar una cantidad de soluciones a los problemas que nos aquejan. ¿Por qué ha ocurrido este movimiento entre capital y trabajo? Justamente porque la doctrina positivista, neoliberal, británica, y la marxista, nacida en Londres, todas ellas materialistas, han determinado que la tierra es un capital. Por lo tanto, es un capital financiero. ¿Por qué? Porque el capital es el dinero, y el dinero está definido con un fuerte componente financiero y de usura. Por lo tanto, por propiedad transitiva, la tierra, siendo un capital, se convierte en un activo financiero. ¿Y qué tenemos? Y tenemos todas las distorsiones que vemos en la economía, todas las patologías prolijamente descritas en Laudato Si, que dice cómo salir y cómo volver a recuperar la naturaleza, y con ella la conexión del hombre con el bien natural, con nuestro medio. Esta es la clave de interpretación, yo creo, de Laudato Si, y volvemos a encontrar en el desarrollo del pensamiento económico argentino y del Río de la Plata, porque finalmente es latinoamericano. Entonces, rápidamente sacamos conclusiones operativas sobre esta situación. Si el capital es el capital real y no el capital financiero, el capital son nuestras fábricas, los depósitos, la producción, la inversión, la economía real, y el trabajo es el trabajo del ser humano, de nosotros, de los empresarios, de los creadores de riqueza. Pero todo ello se crea con su bien primario, que es la naturaleza. ¿Y qué es lo que tenemos? Algo que en la tradición de los pueblos originarios tenemos desde siempre, y que el Papa rescata en primer lugar: la madre tierra. ¿Tan difícil es hablar de la madre tierra, el origen y la madre de toda la riqueza, que la hemos olvidado de nuestros arquetipos, de nuestros paradigmas, que ni siquiera están en el cálculo económico? ¿Y qué tenemos? El desastre que vivimos hoy en día, el descarte, los ancianos, los niños, los pobres, los migrantes, la contaminación,
la excesiva sobreexplotación de recursos y de la tierra, de un carácter depredador, porque lo que prima es el cálculo económico, pero no es cierto que es el cálculo económico, es el cálculo financiero. La economía ha sido invadida por el cálculo financiero, por la economía financiera. Vivimos entre los derivados financieros, la tasa de interés compuesta y la deuda. Y aquí entonces me remito al centro y al corazón que yo creo que rige en lo inconsciente lo que nos maneja y que es la propuesta un poco que tenemos con Silvio Gesell, que escribió en la Argentina y tuvo impacto en el mundo, así como Francisco ha escrito en la Argentina y tuvo impacto en el mundo. También podemos hablar del ideólogo de, bueno, sin tomar posiciones políticas, de Putin, que dice Alejandro Alexander, el ideólogo de Putin habla del justicialismo en Argentina como la ideología del futuro, y esto no ha sido tampoco bien interpretado. Después podríamos ver en otro momento sobre esto, pero la Argentina ha tenido impactos culturales sucesivos en distintas épocas, y el tema del dinero natural es uno de ellos. Por eso, el dinero natural es el corazón de la economía natural, y el corazón de la economía natural justamente necesita ser primero expuesto para ser comprendido, y de ese modo empezar con una reestructuración del cálculo económico, reformando el concepto de lo financiero. Hoy hemos llegado al límite con la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, son todas distorsiones que tienen por objeto no haber tenido en cuenta a la tierra y a la naturaleza en el cálculo económico. Tenemos burbuja inmobiliaria porque no paran de subir los precios, porque no se paran de emitir activos financieros, dinero y además la especulación financiera. Y lo mismo pasa con la burbuja financiera, que explotó el 2008 y 2009, y Francisco en Laudato Si es muy claro cuando dice que las lecciones de la crisis del 2008-2009 no han sido aprendidas y están pendientes. Y vamos a repetir una crisis similar porque las burbujas siguen. Ahora bien, van a seguir porque nuestro pensamiento sigue pensando de la misma manera. Ustedes saben, como decía Einstein, no pensando de la misma manera no vamos a encontrar las soluciones, sino que hay que pensar distinto para encontrar esas soluciones. Hoy en día, en la formación que tenemos, que es estrictamente financiera, estamos atrapados en una cárcel de la que no vamos a poder salir si no reformamos esa forma, esa metodología, ese cálculo económico. Y es fácil porque ya está escrito, hay que volver a las bases, tampoco tenemos que inventar nada. Y tiene que ver con el sentido común, con escuchar también a los pueblos originarios en el sentido, o en nuestras viejas tradiciones, ¿no es cierto?, de que realmente vivimos en un pensamiento, digamos, que está aislado del cosmos, al cual debemos volver, tanto a la tierra, al cielo y a los ciclos naturales, a la concepción humanista del hombre y de la economía. Mi modesta propuesta, que se basa en esta tradición que mencionamos, es repensar el concepto de dinero. Y el concepto de dinero también está infestado, entre paréntesis, por el concepto financiero. Y acá es donde la propuesta es reformular dos conceptos para volver a recuperar a la tierra y a la naturaleza como factor de cálculo económico. Primero es el dinero y el segundo justamente es el concepto legal y fiscal de la tierra. Con relación al dinero, el dinero natural tiene que ver con un dinero que realmente circule dentro de la economía como si la sociedad fuera un cuerpo social, y como la sangre circula dentro del cuerpo humano, irriga los órganos y las extremidades, así debe hacer lo mismo el dinero con todos los componentes del cuerpo social. Allí donde no llega, el cuerpo se gangrena, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con nuestras sociedades, y lo mismo con las sociedades de las naciones. Aquellas naciones donde no irrigue, que son explotadas por la mecánica financiera, el dinero no llega y tenemos lo que vemos. Y eso derrama en la naturaleza, y derrama ahora sí en la contaminación y el cambio climático, que no va a tener solución si no cambiamos el sistema monetario. Esta es una realidad, porque la motivación es exacerbar las ganancias, disminuir las pérdidas y sobreexplotar todo lo que se pueda. Si yo pongo un gerente en una empresa, el tipo que va a tener que hacer y maximizar las ganancias, y no le importa a título de qué, su ética es la financiera, porque si no lo echan. Entonces tenemos un problema en la normativa financiera, en los bancos centrales, y esto pasa en todo el mundo. Y nos vamos a pegar el palo, que lo estamos viendo venir,
y lo que está pasando en Europa es un aviso, que justamente Francisco nos viene avisando, que si esto no se modifica, y yo creo que con el envión que venimos no se va a poder modificar, vamos a ver el desastre en televisión ante nuestros propios ojos. No solo bélicos o del hambre y la peste, sino el desempleo profundo que va a generar el desequilibrio económico que el esquema financiero genera, y lo vamos a ver en el centro, en Europa y en Estados Unidos también. Esto no creo que falten muchos años para esto, y Francisco lo viene advirtiendo, la Tercera Guerra Mundial por etapas, porque hemos eliminado la naturaleza del cálculo económico. El dinero tiene 5 patologías y hoy voy a hablar de la tierra, y con esto cerramos esta propuesta en estos minutos, pero quiero hacer hincapié en esto, porque fue una concepción argentina que también hemos olvidado y que Perón tomó de Gesell. Y después les voy a explicar cómo fue la nacionalización de los depósitos, esquema que les cuento se viene ya pensando en el centro, en el Banco Central, sobre todo en el Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo y en otros bancos y universidades del mundo, donde ya están hablando de un dinero sin interés, un dinero neutral, porque ¿qué es lo que pasa con el dinero? El dinero es un dinero deuda, es decir, que realmente para ponerse en circulación tengo que dar créditos y generar deudas a interés. Esos intereses hay que pagarlos. Ese dinero para pagar el interés no se emitió, por lo cual hay que emitir más dinero y generar más deuda. La única forma en la que se pueden pagar las deudas es emitiendo más crédito y dinero. Los bancos y las naciones están impelidas a generar crédito y a pagar las deudas crecientes, con lo cual cada vez hay que crear más dinero y más dinero y más dinero, porque es la única forma que el sistema no se caiga. Vemos lo que ha hecho la Reserva Federal, no solo en 2007-2008, sino ahora con la pandemia, que en un año creó tal cantidad de agregados monetarios en un año en la pandemia similar a la que hizo en 2008-2009, en 10 años, que a su vez fue mayor a la de los 50 años anteriores. Ahora van a subir la tasa y van a entrar en una recesión. Y se va a generar una guerra para tapar un poco todo esto y para empezar a financiar cosas que de todos modos yo creo que no van a poder sostener en el tiempo. Así que vamos a un cambio civilizatorio en los próximos 10 años. Tenemos que estar atentos y creo que en nuestra tradición, nuestra cultura, tenemos que volver a creer en nosotros. Están las respuestas, las soluciones que Francisco representa. El dinero tiene 5 patologías básicas. La primera la mencioné, que es la tasa de interés compuesta, que tiene que ver con el anatocismo, que sabiamente estaba prohibido por el Código Civil y que Cavallo y Tomás Liendo en su momento derogaron con la convertibilidad, permitieron el anatocismo, y ahora en la última reforma se volvió a prohibir, pero en la práctica bancaria existe. Esto es la capitalización de intereses sobre intereses. No tengo tiempo para extenderme, pero imagínense que un centavo en la época de Cristo al 1% anual nada más. En 1750 la deuda en oro sería equivalente a un planeta Tierra entero de oro, y en estos últimos 200 años esos planetas llegarían a 9.000 planetas de oro de deuda, con un centavo al 1%. Y esto hace 30 años, imagínense, ahora es 1 a la 10ª potencia de planetas Tierra de oro macizo. Imposible, esto es un cáncer, y tenemos el cáncer dentro de la sociedad, las deudas no se pueden pagar. Tenemos una cantidad de patologías psicológicas, políticas y sociales y depredación de la naturaleza. Decirles que la tasa de interés genera inflación. Está probado que cuando sube la tasa de interés genera más inflación. Esto no se enseña en las facultades, nada de lo que estoy diciendo se enseña en las facultades, por eso tenemos estos problemas. En la teoría económica esto no está, se dice lo contrario. La tasa de interés provoca la concentración económica. Esto por ahí es fácil verlo. Pero en países equilibrados como Alemania, les cuento, donde está la mejor distribución del ingreso, sociedades equilibradas y estables, tenemos que un decil de la población, con el sistema de la tasa de interés, poniendo sus ahorros en los bancos, gana más dinero que 8 décimos de la población que pierde con el sistema de la tasa de interés, pierde ingresos constantemente. Esos 8 décimos de la población van perdiendo ingresos porque gastan más de lo que pueden ahorrar en concepto de costo financiero, y ese decil superior lo toma y el segundo decil queda equilibrado entre lo que gana y lo que pierde. Imagínense en sociedades como las nuestras o las latinoamericanas, se multiplica por 100, por 1000 la concentración. Otro tema que tampoco se sabe es que la tasa de interés es un costo financiero que está en el precio de todos los bienes de la economía, del supermercado, de los servicios,
de importaciones y exportaciones, con lo cual si yo bajo la tasa de interés neutral, hay cálculos que dicen que los precios pueden bajar a la mitad y la inflación a su vez baja. Es una patología la tasa de interés. Y después tenemos los derivados financieros, que es la multiplicación permanente también por la deuda financiera, que sobre bienes que no existen, pues son activos financieros que no tienen una base real. Por una cuestión de tiempo lo resumo en esto, pero pudiendo reformar la naturaleza del dinero, volviendo a que el dinero esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio del dinero, que es como si fuera un software artificial que nos somete a todos en una esclavitud invisible, porque todos trabajamos para pagar deudas, incluso el Estado Nacional. Si podemos revertir eso, vamos a lograr que el hombre, realmente el dinero está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del dinero. El Papa Francisco en Laudato Si es muy explícito cuando habla del poder internacional del dinero. Parece que nos hemos olvidado de esto porque no se dice. Y sin embargo, él lo pone en el primer plano. Eso es una posición tradicional de la Iglesia. Y el poder internacional del dinero rige, si yo cambio el concepto de dinero, entonces el poder internacional del dinero, que no le conviene, va a tener que cambiar los equilibrios de poder. Por eso es tan importante recuperar el concepto de dinero natural y conocer cómo funciona el sistema monetario, que tampoco se explica bien. Y finalmente decirles que la tierra, también en la propuesta de Silvio Gesell y de Manuel Belgrano, de otros pensadores económicos argentinos, requiere un sistema que reemplace el sistema de impuestos que grava el capital y el trabajo a los trabajadores y al capital, a los inversores, a las pymes, por el sistema de rentas a la tierra, que está en nuestra tradición de Mayo, está en Juan Bautista Alberdi, en Gesell y en otros, que tampoco por una cuestión de tiempo voy a mencionar acá, pero sí está en Laudato Si, cuando hablamos del derecho del hombre a la tierra. Por eso tenemos escasez de vivienda, por eso los alquileres son tan caros, porque con una reforma fiscal, sin quizás reformar la Constitución, podríamos realmente volver a un equilibrio donde la tierra deje de ser un producto financiero para ser un producto de la economía real. Esto se puede lograr, está en nuestra tradición histórica, está en el pensamiento de Francisco, vive allí, solo la tenemos que mirar y redescubrir, y nos vamos a encontrar con una sorpresa que quizás tenga que ver con lo que necesitamos. El justicialismo lo lleva en su corazón, en su doctrina, en su práctica, de esto ha hablado y lo ha hecho, y realmente está ahí para volver a estudiar. Así que yo les quería agradecer de vuelta esta posibilidad, pero yo creo que se queden con esto, que realmente creo que es la primera vez que se habla así públicamente, o lo manifiesto así, no lo escuchó de esta manera, pero en Laudato Si entonces vive este secreto que yo le digo, que es volver a poner a la tierra y a la naturaleza en el cálculo económico, y superar esta cuestión dialéctica de capital y trabajo, que en realidad tampoco tuvo el justicialismo cuando habló de, los partidos políticos anteriores que hablaban de la naturaleza y de la necesidad de distribuir la tierra, y que no se pudo llevar a cabo por este pensamiento positivista. Recuperar esa tradición nos va a volver a traer un equilibrio, y eso va a ser inevitable de todos modos, porque los hechos se nos van a imponer internacionalmente para que así sea. Por eso, digamos, todo falla, ¿no es cierto? Nuestra consigna de techo, tierra y trabajo se va a lograr con una reforma del dinero y con una reforma fiscal que ponga la tierra en el lugar en el que debe estar. Bueno, muchas gracias. Así que Belgrano, Gesell y Perón creo que debe ser el norte que nos debe guiar, y escucharlo a Francisco nos tiene que empoderar. Muchas gracias, la guía está ahí, solo hace falta verla. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Belgrano, Gesell y Perón, un solo corazón, me la dejas picando, tiene mucha rima, hay mucha poesía, mucha poiesis para poner en marcha, a eso nos convocás como siempre, y para los que no conocen tanto es una invitación a profundizar en estas cuestiones gesselianas, americanas, como nos gusta decir, no regalar el nombre América, digamos nuestra América, digamos Suramérica, pero siempre somos América, que fue algo que produjo desde un comienzo, como bien rastrea en sus investigaciones Carlos, desde un comienzo hubo originalidad. Y ahora tenemos la suerte, el mundo la tiene, de tener desde estas tierras productivas, filosófica, religiosa, intelectualmente como Francisco y con la fe de América,
estamos embarcados en estos proyectos, de los cuales mi tocayo, Marcelo D'Antonio, tiene para decir, porque conoce el pensamiento de Carlos y de Hessel, y además lo pone en práctica mediante el asociativismo. Por favor, habilita tu micrófono, Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto y es un honor estar hablando junto con José, María de los Ángeles, con vos, Marcelo, y bueno, Carlos, que es un amigo con el que venimos trabajando ya hace tiempo y disertando en todos estos temas. Yo la verdad que venía con un armado que, bueno, Carlos, has tocado ya muchos de los temas y el resto también, así que voy a hacer un rescate y un reconto de muchas de estas cosas. Cuando estaban en las presentaciones en adelante se fueron utilizando algunos términos, la verdad que son totalmente dignos de ser grabados en nosotros mismos. Se habló de una sociedad más justa, se habló de una comunión como una unión, una unidad, en esa unidad tiene que haber una moral. Se habló de cristianismo como un compartir dentro de lo que era ese bien común, que es la búsqueda de todos. Se habló de la buena política, y todo esto habla de moral. Nosotros tenemos una economía basada y fundada hoy, en práctica, en el mundo, que nos está hablando de lo que es el capitalismo como un centro, y desde un liberalismo, vamos a llamarle liberalismo. Yo no he visto en mi vida algo que encadene más que este liberalismo, porque nos salta a través de una economía falsa, absurda, en contra de la moral, y se toma, tomando un poco también la parte de la religiosidad, ¿no? Se conforma una especie de Biblia a través de un libro, La riqueza de las naciones, donde se lo saca de contexto y empiezan a aparecer un montón de sonceras en todo esto, que yo creo que son dignas de ser rescatadas, porque si nosotros vamos a lo que es la moral y tomamos como el conjunto de nombres y conductas que consideran para poder conformar una sociedad y una convivencia dentro de esa sociedad, y nos vamos al autor del libro, de La riqueza de las naciones, que pocos conocen o saben, o se ha difundido, que su primera cátedra de Smith fue moral, precisamente. O sea que el libro no podría estar carente de moral, en una época donde la economía no era una ciencia todavía y se basaba fundamentalmente en... Cuando nos hablan, por ejemplo, ahora de que los salarios o el Estado son los que modifican el precio natural de los productos que nosotros consumimos, se están olvidando que el primer factor que se establece como factor de modificación del valor de los bienes y servicios son los monopolios. Lo establece claramente Smith en su obra. Pero eso no se dice. Lo que se dice es que este Estado gigante, este Estado que gasta, este Estado que es el que modifica ese precio con sus impuestos. Ese impuesto que es la plata de todos. No, ese impuesto es el impuesto que nosotros estamos pagando para vivir en un país determinado, y que después el Estado nos brinda una cierta cantidad de servicios con eso. Pero por otro lado nos vienen a decir que es precisamente son los trabajadores a través de su sueldo los que modifican esto. Entonces, a través de los sindicatos y la lucha por los salarios, nos modifican los sueldos. Y pone en su obra donde dice, pero son los que menos poder tienen, son los que las leyes no lo amparan, son los que las leyes atacan, son los que... pero eso no se nombra. O sea, acá descartamos el primer factor, y que Argentina desgraciadamente hoy tiene empresas que concentran la mayoría de los bienes que consume la población, y fundamentalmente de la heladera. Ese tipo de cuestiones no se nombran ni se dicen, se esconden. Después escuchamos emisión monetaria. La emisión monetaria es la que genera inflación. Señores, es al revés. Cuando hay inflación, el Estado, para poder generar o para poder tener los mismos gastos que estaba haciendo, tiene que tener mayor emisión monetaria como para poder cubrirlos por los distintos costos que se han generado. Por ejemplo,
Entonces, para sostener el mismo PBI interno, de consumo interno, nosotros tenemos que tener una masa monetaria mucho más grande, porque si no, no la podemos consumir, no la podemos tener. Entonces, ahí encontramos otra frontera en la cual nos vienen metiendo en la cabeza y machacando, ¿no? Como ese pájaro carpintero que viene y nos pica el seso. La verdad es que es totalmente contrario a lo que se dice. Lo mismo que decía Carlos hace un rato de la tasa de interés positiva, a fin de que el dinero no se vaya al dólar. El dólar ha tenido un movimiento en los últimos meses que ha tenido variaciones muy chicas, que van del 4 arriba al 4 más menos, y sin embargo, en una tasa que se nos va a prácticamente un 60% anual, el que tiene los recursos puestos ahí ha sacado un beneficio mucho más grande, porque ha estado, en este momento está por encima del 20%, y ese porcentaje se va al dólar después. ¿Y qué nos pone esto? ¿Quién hace esto? Y la verdad es que los que están haciendo están generando una inflación para que este tipo de factores se den, son las mismas empresas monopólicas, porque eso también reduce sus costos. Cuando ellos exportan, cuando ellos están manejando precios que son a valor dólar, después los costos que tienen que enfrentar han tenido al sufrir una devaluación, ellos tienen una mayor concentración monetaria y eso genera mayor ingreso para ellos. Entonces, la lucha que nosotros tenemos que dar va por ese lado y surge, fíjense un hecho raro, en 1844 surge el movimiento cooperativo. ¿Y dónde puede surgir el movimiento cooperativo? En Inglaterra. O sea, ese cuerpo extraño que se conformó de la deformación que fue el liberalismo, aparecen los propios anticuerpos adentro del mismo país donde se genera. Y esos anticuerpos son los que empiezan a luchar por los bienes de mala calidad, los alimentos de mala calidad. Lo que se estaba consumiendo en ese momento no era el excedente, era el sobrante. Era lo que se produjo mal, era lo que surgió mal. O sea, todo lo que estaba en malas condiciones para ser comercializado es lo que tenía a disposición el trabajador para poder consumir. Y son trabajadores los que conforman la primera cooperativa que aparece en el mundo, en la propia Inglaterra. O sea, que no funcionó en Inglaterra el sistema. Injusto tomado desde raíz, porque las deformaciones que se generaron a través de los monopolios, en que los trabajadores nunca tenían la posibilidad de llegar a tener una distribución justa. Y si nosotros miramos a nuestro país hoy en día, nos vamos a encontrar que estamos todavía en luchas parecidas. O sea, seguimos discutiendo los alimentos, seguimos discutiendo que el asalariado pueda llegar a tener consumo no solamente de productos dignos, sino que aparte que alcance con su salario para no ser pobre. Nuestros hoy son pobres. Estamos en una economía donde el Estado tiene que buscar recursos a fin de redistribuir. Y cuando tenemos que hablar de redistribución fue porque la distribución no fue justa. O sea, estamos metidos con grandes economistas que nos dan grandes discursos en televisión, donde aparece un mercado financiero que viene hacia, recién mencionó Carlos, que parece que ese mercado financiero es el que está dominando absolutamente todo. Y esos economistas que teóricamente tendrían que haber estado pujando por... A ver, la economía es una ciencia social, lo que toma en función de la escasez de los recursos el estudio para generar una distribución de los mismos para obtener una vida justa y feliz para todo el mundo. Es lo que está apuntando la economía hoy en día. Es lo que los economistas nos están apuntando hoy en día. Es lo que los economistas hicieron en este país. La riqueza de las naciones es su trabajo, pero el trabajo que se hace en Argentina se va afuera. El dinero que tendría que estar para redistribuir en Argentina es el dinero que se va, lícita e ilícitamente, de nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos llegar a distribuir de esa manera? ¿Es esa la economía que a nosotros nos están marcando?
algunos locos que aparecen en televisión a los gritos y otros que no tanto, pero que con tonos muy soberbios vienen a dar clases de lo que es la economía y cómo se debe manejar un país, a fin de abrirnos al mundo para que se basen más rápido los recursos que se tienen que ir. Acá Argentina no van a venir a invertir porque no tienen seguridad de poder llevarse los recursos afuera, o sea, que la riqueza de nuestra nación se vaya afuera. Me parece que estamos ante grandes disyuntivas que nosotros tenemos que hacer frente, y me parece que la gran salida que tenemos es a través de movimientos de economía social o economía solidaria. Cuando nosotros arrancamos en cualquier actividad económica dentro de lo que es la economía solidaria, empieza con una cuestión de un bien común, de que todos tienen un objetivo común y donde los recursos obtenidos como excedentes de esa economía pasan a ser parte de un fondo que lo único que busca es ese bien común. No busca otra cosa, no lo pueden hacer. Por eso cuando en el gobierno de Macri quisieron poner impuestos a las ganancias sobre las cooperativas, que María de los Ángeles estuvo en esa lucha, porque es un absurdo de concepción, nada más, porque no existe esa ganancia a la que están haciendo mención estos muchachos, que se decía no entienden, no, sí entienden, lo tienen claro, lo que quieren es destruir el movimiento, el movimiento cooperativista. Lo que quieren destruir es la economía social, la economía solidaria, porque es una economía que atenta sobre lo que ellos están creyendo. Y nuestro país fue uno de los países que más hincapié hizo en eso. Y hoy, porque también nos hacen asociar, o tenemos una figura, ¿no?, de que el cooperativismo son un grupo de muchachos que se juntan para ver si agarran, para hacer un pozo, una zanja, sobrevivir, un grupo de albañiles. Y la realidad es que nosotros tenemos 5 de las cooperativas más grandes del mundo, donde tienen desarrollos económicos importantísimos. Sancor Seguro es uno de ellos, podemos hacer mención también a salud, podemos hacer mención a lo que fue en su momento, que después hizo todo lo posible para destruir a Sancor Láctea. Los que nos criamos en la ciudad de Rosario nos criamos con una leche de Cotar, los tamberos agrupados. O sea, muy exitoso en su momento el movimiento del cooperativismo. Lo que pasa es que jodía, molestaba. Es molesto, es incómodo, es peronismo. Vuelvo a decir lo mismo que dije hace unos días, ¿no? Nosotros no es que somos incorregibles, somos incómodos. Nosotros ponemos incómodos, porque mostramos las contradicciones, a ese poder económico que nos sigue tratando de tener sometidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar economías que vayan en contra de eso y que muestren que hay una realidad posible y generar los propios anticuerpos, es cuando empezamos a hacer mucho ruido y donde empezamos a molestar realmente. Y ese es el desafío que tenemos. Nosotros tenemos un gran desafío en ese sentido, nosotros tenemos un gran desafío con las cooperativas, tenemos un gran desafío con las pymes, tenemos un gran desafío con ese 80% de la industria nacional que es la que genera para el mercado interno, para que pueda crecer y pueda salir a competir contra los monopolios que estamos teniendo, los formadores de precios que estamos teniendo en este momento. El Estado Nacional está invirtiendo muchísimo en eso, a través de un montón de líneas de crédito subsidiadas, bajando la tasa y haciéndolas accesibles. Y de esa manera empezar a combatir a los formadores de precios que estamos teniendo y que la cadena completa de distribución está basada en eso. Los supermercadistas, sin ir más lejos, estábamos escuchando el otro día a un famoso Brown, dueño de Ladrónima, dirían por ahí, donde lo que dice es qué haces con el tema del proceso de inflación. El proceso de inflación nosotros remarcamos, en el proceso de hiperinflación remarcamos todos los días. O sea, es simple. Después dijo que eran los mejores momentos que han pasado en su historia, el gran crecimiento de la Anónima fue durante la hiperinflación. Entonces los procesos inflacionarios donde ellos estoquean, guardan, sacan de góndola a fin de que tengan los precios que ellos quieran poner en el momento que se quiera comercializar.
porque también la propia economía nos dice que nosotros vamos a pagar más un bien cuanto más lo deseemos a ese bien. Entonces tiene una relación directa con el precio y cuanto más estemos dispuestos a pagar por ello a través de un valor marginal que se le da. Y cuando algo nos falta, y bueno, faltó el gasoil y se llegó a cualquier precio de gasoil. Lo vimos en estos días. No hace falta irnos muy lejos. Si nos falta el gasoil, ya pagamos lo que sea. Y la realidad es que estuvimos viendo a muchos estacioneros de servicios que vendieron, pese a tener stock, al precio que quisieron, y hace unos días nos enfrentamos, tuvimos un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos encarando dentro de nuestro país a través de este proceso económico que se está llevando adelante, con errores, con aciertos, es un proceso, tratar de llegar a alcanzar un proceso virtuoso en el cual podamos salir a competir contra estos generadores de inflación, que son los que permanentemente escondido a través de las grandes onceras económicas que generaron en un sentido común, nos siguen vendiendo a nosotros un producto que no existe y que no es real, y que sin embargo lo repartimos como loros por todo lado, y cualquiera de estas cosas que comenté hace un ratito, como onceras, si uno lo pregunta en la calle se va a encontrar con que la respuesta es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos seguir defendiendo o sosteniendo este tipo de cuestiones. Por eso el tema de rescatar la economía social como uno de los elementos más fuertes que tenemos, o como un mascarón de prueba que tenemos para dar la pelea en esto. Nosotros lo hemos visto, yo estoy a cargo de la cooperativa de servicios públicos, y una cooperativa de servicios públicos no es una cooperativa, la eléctrica, por ejemplo, que lleva electricidad a un hogar y nada más. Primero que surgió porque no había ninguna empresa que le interese darle un servicio eléctrico a esa comunidad, y esa comunidad dio una respuesta a través de la conformación de una cooperativa que lograba igualarlos al resto del país, porque si no, no estaban iguales, igualarlos al resto del país teniendo servicio. Pero también generó la factibilidad del desarrollo económico en la localidad. Entonces, no es solamente el tema de tener un servicio público, sino que al margen de eso, es llevar también la factibilidad de crecimiento. Nosotros estamos discutiendo hoy temas como energía, como alimentos, que la realidad es que el mundo los está buscando. Nosotros los tenemos, pero sin embargo nos están faltando adentro del país. Este gasoducto que ahora se trató de boicotear, de degradar, es el gasoducto que a nosotros nos va a permitir no solamente comercializar, sino también llevar una justicia social donde tengamos distribución de energía a un costo mucho menor, a lo largo de un sector grandísimo de nuestro país que no lo tenía. Si no, vivimos en una economía alrededor de un obelisco donde todos llegan con los servicios, donde tenés todo absolutamente, y después el interior del país es otra realidad totalmente diferente, donde tenemos dos países distintos. Entonces, volviendo al tema de lo que estaba comentando hace un rato Carlos, que estaba hablando precisamente del justicialismo, y estaba hablando de la justicia social. Sin una justicia económica no vamos a poder tener una justicia social. Si nosotros no apuntalamos una base de esa justicia, va a ser imposible. Lo primero que hicieron fue quitarnos la credibilidad sobre nuestra moneda a través de un proceso inflacionario. Este proceso no solamente tiene un daño económico, sino que tiene un daño moral. Cuando nosotros perdemos esa moneda o esa fe en esa moneda, no es fe la palabra, pero cuando dejamos de creer y tener confianza en esa moneda, es cuando empezamos a perder una soberanía económica importantísima, porque dejamos de darle valor a nuestro peso, a nuestra moneda. Y la moneda no surge en el mundo como un mercado financiero. Esa es otra de las grandes contradicciones y otra de las grandes onceras. No estuvo pensada nunca en eso. La moneda fue un bien de cambio para facilitar el cambio, para facilitar la comercialización. En ningún momento, y está condenado en todas las religiones, por lo menos las más monoteístas, el criterio de la usura. O sea, nunca podía llegar a tener. Existió la devaluación, y quizás la devaluación estaba dada por el desgaste de la propia moneda. Y con Carlos lo hemos hablado un montón de veces, culturas que tenían moneda en hierro,
eran más florecientes que las culturas que tenía, más justa, perdón, y más solidaria que la que tenía la moneda en oro, porque la moneda en oro era acumulable, la moneda en hierro era oxidable. Y de ahí sale el término de oxidación de la moneda, que es un término que yo creo que es el que mejor tiene que encajar en todo esto. Nosotros, si empezamos a pagar intereses que vayan más allá de lo que es la oxidación de la moneda, la pérdida del valor natural de la moneda, empezamos a generar un mercado financiero. Ese mercado financiero va a ser el que acumule todas las riquezas. La acumulación de riquezas va a hacer que los pueblos tengan mayor cantidad de pobreza, que se vaya perdiendo la solidaridad, que se vaya perdiendo la sociedad y que empecemos en un individualismo en el cual ya nos estamos sumergiendo, que nos haga perder absolutamente todos nuestros valores. Un chico que hoy crece en una villa miseria es un chico que le estamos quitando todas las expectativas de vida. Es un chico que no tiene acceso a esa expectativa que a nosotros nos genera el hecho de decir, bueno, voy a estudiar porque esto me implica un ascenso. No, muchachos, cuando miran a su alrededor, ven a su padre, a su abuelo, y si, muchos de ellos a su bisabuelo, que nacieron, se criaron, vivieron y mueren exactamente en las mismas condiciones. No encuentran una perspectiva de progreso, de desarrollo y de escape de esa vida. Estamos viendo a chicos que nos dicen, a los 20 años, yo no voy a vivir más de los 20 años. Estamos viendo chicos que la única salida que tienen es la peor y la que nosotros no deseamos para nuestros hijos. Si no nos basamos en una moral, si no nos basamos en lo que dice el Papa Francisco, si nosotros no tenemos una unidad de concepción en esto que nos permita volver a una distribución justa en nuestro país de los recursos, sin condenar a nadie y sin hacer perder su vida y su posibilidad de vida, vamos a seguir siempre con los mismos problemas, los vamos a seguir repitiendo y van a ir creciendo cada vez más a lo largo de los años por venir, y creo que va a ser una condena para Argentina que nosotros podemos evitar generando un cambio hoy, que ya, perdón, no hoy, sosteniendo un cambio que vino a traer Néstor, invitándonos a un sueño, a sostener Cristina, generando una redistribución en el momento que hizo falta, y a tener una esperanza que nos alcance y nos cubra a todos con las palabras que hace un rato estaba diciendo Carlos, referidas a lo que es nuestro techo, referidas a lo que es tierra, referidas a lo que es el trabajo, porque si no, no vamos a lograr sobrevivir como sociedad, como nación, y Belgrano, Perón, Néstor, Cristina, se nos van a ir quedando en el camino y no van a ser más que recuerdos que vamos a transmitir de generación en generación, pero sin tener la posibilidad ni la expectativa de vivirlo absolutamente nunca. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos continuar con esta charla en algún momento como habíamos quedado, Marcelo. Bueno, realmente colmada toda expectativa. Esperamos que a quienes siguen esto por el canal de YouTube también les pase lo mismo. Da como ganas de seguir, claro que sí, nuestra conversación en la medida que sigamos generando estos ámbitos. La palabra esperanza que marcaste, y mencionando las buenas experiencias cooperativas, incluso que pueden mostrarse en el mundo, esto indudablemente es un valor que lo único que podemos aspirar es a que crezca, a que se siga experimentando esa fraternidad, porque no habíamos nombrado hasta ahora la segunda gran enseñanza
encíclica del Papa Fratelli Tutti. Yo creo que con ese nombre nomás ya tenemos para estudiar, para reflexionar, porque a veces también en la Iglesia argentina se habló en un tiempo de la patria de hermanos, bueno, la fraternidad, los hermanos y las hermanas, ¿no es cierto? Indudablemente que compañero fue una denominación para distinguir, ¿no?, de lo político que acuñó el justicialismo desde sus comienzos, pero aquel mensaje, del primer discurso de Perón en la Plaza de Mayo, cuando dice únanse, y de esa forma tan tremendamente visceral, como apuntando a alguna fibra tremenda como era la de ese pueblo reunido en Plaza de Mayo que rescataba a su líder. Ese mensaje de únanse, que hoy nosotros todos estamos permanentemente reivindicando, porque sabemos que nos va la vida, por lo menos como este turno político gubernamental. Pero más allá de eso, estamos hablando de ideas que vienen del fondo del tiempo, que nos ha ilustrado mucho Carlos. Sumate a la conversación cuando quieras, Carlos, habilita tu micrófono, porque ya vamos terminando. José lo mismo, quieren hacer algún pequeño comentario ya para irnos despidiendo. Realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy satisfactoria esta. Creo que sí, que vamos a comenzar, que vamos a seguir, fundamentalmente fundamentalmente pensando juntos, con esas dos claves fundamentales. De esto no se sale solos, sino asociados. Bueno, yo esa aprovecho palabra, que... asociativismo, pues en la política. Adelante, José. Digo esto finalmente solamente, que en la política nos cuesta mucho, pero que tiene que ver con esta solución y este camino para salir de esa situación en la cual estuviste, Marcelo, también subrayando que tenemos que salir de ahí. Exactamente, vamos a salir, hay salida. Me parece muy importante la fuerza que te dan las virtudes, las fuerzas espirituales, la comunión, este encuentro, la buena política, la política como amistad, como encuentro con los demás, decisiones compartidas, participación, solidaridad. Y la fuerza del amor es atractiva. O sea, hay algo que nos atrae, hay algo que nos llama. Y la vida es más fuerte que la muerte. Y el amor es más fuerte que el odio. Por eso, por más que haya egoísmo, por más que haya miseria, por más que haya voluntad, y son decisiones éticas, por supuesto, y que son contrarias, nosotros sabemos que tenemos que luchar. Es una militancia, es una lucha, es un esfuerzo, es una guerra contra el odio, pero nosotros unidos desde el amor, la solidaridad, la fraternidad. Y bueno, decimos que somos humanistas y somos cristianos, por eso creemos en esta humanidad nueva y creemos y tenemos esa fe que vamos a salir adelante. No estamos solos, el amor nos convoca. Así que vamos para adelante. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, compañeros. Si alguien quiere aportar algo más, Carlos, si yo agregar nomás, además del agradecimiento, la satisfacción, la verdad lo disfruté mucho, la figura del Papa Francisco, ¿no? Ya no es el cardenal Gregorio, es Francisco. Francisco como guía, rescatarlo, tenemos un activo, en conclusión es esto, tenemos un activo que creo que todavía no hemos sabido explotar lo suficiente. Y ahí está, esperando no solo que lo escuchemos, sino que realmente hablemos de él y lo pongamos en práctica. Y es formidable, como hablando justamente de capital, el capital que tenemos con él, un capital natural, humano. Y bueno, me parece que hay que aprovecharlo, hay que sacarle el jugo. Hay mucho por delante y mucho por atrás. Y digamos, si todo esto sale a la luz de esta forma que lo estamos hablando, y el esquema asociativista, realmente es difícil que nos puedan parar con teorías tan viejas y pasadas de moda como el neoliberalismo, que se sostienen solo por los medios. Se sostiene porque está La Nación Más, porque están... También hay que tener en cuenta el pensamiento marxista, que es materialista, y nos va a impedir salir de la dialéctica capital-trabajo, porque es un pensamiento eurocéntrico el marxismo. Tenemos que ir al pensamiento americano, y lo tenemos ahí. Eso como reflexión. Gracias.
Gracias. Por eso hay mucho postmarxismo y que confluye en la filosofía latinoamericana. Es un capital, siguiendo con esas asociaciones, el de el pensamiento y la filosofía de la liberación. Nos vamos encontrando por todos lados en América Latina, en nuestra América, con similares conceptos, con la necesidad Se cortó, Marcelo. Marcelo, no se te escucha. a poner, ahí está, sí, se cortó. Bueno, yo ya me voy despidiendo porque estoy fundiendo los micrófonos y se me está cortando el internet, ya he soportado demasiado. Muy, muy bueno. Marcelo, unas últimas palabras, ¿quieres un saludo? Un segundo antes del saludo, me parece que es muy importante porque Gesell no es un economista conocido en Argentina, pese a que su desarrollo, el desarrollo de sus teorías económicas más importantes se hicieron acá y son tomadas hoy por las principales potencias del mundo también. Sería muy interesante si se puede leer el libro que vos recomendaste hace un ratito, que empezaste a leer por recomendación que tuvimos el otro día también, de Keynes y Gesell. La gran diferencia que tenemos entre ellos es que Gesell atacó siempre los intereses, mientras que a Keynes se le escaparon y desgraciadamente, bueno, de ahí el keynesianismo tampoco tuvo una vida, correcto, tuvo una vida útil muy corta. Es muy importante la lectura de ese libro. Nos recuerda un montón de cosas que fueron pasando en este país y nos da un montón de respuestas que se le pueden llegar a dar a las situaciones por venir. Lo recomiendo porque ya lo he leído varias veces y la verdad que lo sigo teniendo de consulta. Muchas gracias a todos, un gustazo. Un gusto, Carlos, haber compartido contigo una reunión. Yo había leído el libro y después lo conocí sin querer. Un día me di cuenta que el que yo conocía a mi amigo Carlos era el que había escrito el libro. Así que esas cosas no pasan a mí nada más en la vida. Y se lo dije. Muy buena anécdota. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos, compañeros. Gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias.